Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes de cuarto grado de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en el área de ciencias sociales que lleva como título Los espacios rurales en el Perú. Para poder iniciar este tema, hay que mencionar un aspecto muy importante, que en este caso es cuál es la diferencia que existe pues entre un espacio rural y un espacio urbano. En ambos casos, la diferencia que podemos notar entre estos dos espacios que existen en nuestro territorio nacional, podemos mencionar que es pues la población o la cantidad de población que vive en cada uno de estos espacios. Y es lógico deducir pues que en los espacios rurales la población es baja o es escasa, mientras que en los espacios urbanos la población puede llegar a tener una cantidad considerable de habitantes. Otra de las diferencias que existe también entre estos dos espacios es la calidad de vida que pueden tener estos habitantes de estos espacios. Mientras que en los espacios urbanos encontramos, eh, digamos, diversas fuentes para poder satisfacer nuestras necesidades básicas, en los espacios rurales no vamos a encontrar tantos recursos, ¿no? O tantas fuentes para poder acceder a una calidad de vida adecuada o acorde. ¿Sí, jóvenes? Entonces, hay que tener en cuenta también que los espacios rurales en el Perú, podemos decir pues que en la costa existen espacios rurales, en la sierra también encontramos espacios rurales y en la selva también vamos a encontrar espacios rurales como también urbanos. Entonces, jóvenes, vamos a dar inicio pues a nuestro tema y lo primero que vamos a mencionar es plantear la definición de los espacios rurales. ¿Qué son los espacios rurales? Vamos a mencionar la definición que encontramos acá en la ficha. Por ejemplo, nos dice que un espacio rural es aquel territorio o aquel espacio que se caracteriza por una densidad poblacional relativamente baja. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que en los espacios rurales la población es relativamente baja, es escasa, ¿no? Vive, según los datos, nos dicen pues que en los espacios rurales la población, digamos, posiblemente puedan alcanzar unas 500 hogares, ya 500 casas, conformado pues por familias dentro de estas casas, ¿no? Que no puede llegar de repente a más de 1000 o a más de 800 habitantes. También podemos mencionar, jóvenes, que en los espacios rurales, generalmente la actividad que más se desarrolla es pues la agricultura, ¿no? Está dentro de las actividades primarias o extractivas, ¿sí? La agricultura, la ganadería, la silvicultura, la minería, entre otros, ¿ya? Ahora, en los espacios rurales, en estas zonas rurales que son habitadas ¿no? por la población, las viviendas generalmente se encuentran de dos tipos. O bien se encuentran dispersas, ¿no? Lejos una vivienda de la otra, o generalmente también lo encontramos agrupadas en pueblitos o aldeas. Entonces, podemos mencionar, jóvenes, podemos llegar a la conclusión lo siguiente, ¿no? Que el poblamiento en los espacios rurales se puede dar de dos maneras. En los espacios rurales puede haber un poblamiento concentrado o puede haber un poblamiento disperso, ¿no? ¿Cuándo se dice que el poblamiento es concentrado? Cuando las viviendas, ¿no? O las casas se habitan o se agrupan formando un pueblo o una pequeña aldea. Como lo vemos acá en el gráfico, ¿no? Un pequeño pueblito donde todas las casas o las viviendas se encuentran prácticamente juntas, ¿sí? Mientras que podemos mencionar también que en estos espacios rurales también se puede dar un poblamiento disperso, donde las viviendas o las casas que conforman estos espacios rurales se encuentran alejados unos de otros, ya, muy alejados. Pasamos a mencionar entonces ahora, jóvenes, cuáles son las actividades económicas que predominan en las zonas rurales.
Las principales actividades económicas pertenecen, pues, en las zonas rurales pertenecen al sector primario. Y ustedes saben, pues, que el sector primario, existen dos tipos de actividades económicas en este sector primario. Las extractivas y las productivas. Las actividades económicas, entonces, en las zonas rurales van a ser primarias, generalmente productivas. ¿Por qué? Porque la mayoría de esta población de los espacios rurales se dedica a la agricultura. Tenemos acá la imagen, miren, la agricultura. Pero no solamente se dedican a la agricultura, sino también se dedican a la ganadería, la mayoría de estos pueblos rurales o estos espacios rurales. Y acá también tenemos, ¿no?, en la imagen, estas actividades destinadas, pues, a la agricultura y a la ganadería. Y no solamente eso, sino también se dedican a las actividades primarias que son extractivas. Por ejemplo, en la selva, la población de los espacios rurales se dedica, pues, a la tala de árboles. ¿Sí? Digamos, un término conocido como la silvicultura, que es el trabajo con la madera, ¿no? Plantar árboles, extraer árboles para motivos, pues, económicos. En la costa peruana también las zonas rurales o los espacios rurales se dedican a la pesca. En la sierra, en los lagos y en los ríos también se dedican a la pesca. En la sierra, los espacios rurales, los habitantes que habitan los espacios rurales se dedican a la minería. No existen en los espacios rurales empresas, fábricas, talleres, porque eso ya forma parte, pues, de los espacios urbanos, ¿ya? Entonces, jóvenes, las actividades económicas que más predominan, vuelvo a repetir, en los espacios rurales son las actividades económicas primarias, tanto extractivas como productivas. Y las productivas son las que las más comunes, pues, en los espacios rurales. ¿Cuáles son esas actividades primarias productivas? Vuelvo a repetir, la agricultura y la ganadería. Mientras que las actividades económicas primarias extractivas, tenemos a la minería, a la pesca, a la tala de árboles, entre otros. ¿Sí? Finalmente, jóvenes, para culminar ya este tema, vamos a mencionar algunas preguntas que ustedes tienen que desarrollar para presentar luego como evidencia del trabajo de la clase del día de hoy. Son 4 preguntas que les dejo acá, lo van a desarrollar y luego lo van a presentar a través de un